Lenguaje y literatura, octavo grado. Guía 19. El texto argumentativo. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en tu libro de texto. Páginas 140 a las 145 para esta semana. Recuerda trabajar a lápiz. El texto argumentativo sirve para expresar opiniones, ideas y posturas sobre un tema en particular. El objetivo del texto argumentativo es probar o demostrar una idea o tesis. El escritor busca convencer al lector de algo y lo hace mediante la aportación de argumentos, pruebas y razonamientos. Sus principales características son: defiende una postura concreta, tiene intención persuasiva, ofrecen datos y argumentos para defender su postura. Ahora hagamos un ejercicio. Argumentemos la siguiente tesis. El bullying no solo afecta emocional y académicamente a las víctimas, sino que también refleja fallas en la formación ética y socioemocional de toda la comunidad educativa. Recuerda, el bullying es malo y no debes hacerlo. ¿Por qué? Expresa tus argumentos sobre esta tesis. Lo vamos a hacer también en clases. Continuemos. Página 140. Anticipación. Actividad número 2. Observa las siguientes imágenes. Imagen 1. Vemos a un caballero que está tirando basura en un pequeño promontorio de basura en el suelo. En la imagen 2 vemos a un joven que tira la basura en un recipiente. ¿Qué opinas de estas dos acciones? ¿Cuáles deberíamos de seguir como ejemplo? Esta no, ¿verdad? Tiene que ser para que seamos más limpios. Ahora resolvamos en el libro. Actividad número 1. Literal A. ¿Qué observamos en las imágenes? Describamos. ¿Te acuerdas las imágenes? Descríbelas. En la imagen 1, vemos un joven tirando la basura en el suelo y ya hay basura ahí. En la imagen 2, vemos un joven tirando la basura en el recipiente y el suelo se encuentra limpio. Literal B. ¿Cómo afecta el problema representado en la imagen 1 al medio ambiente? ¿Qué crees que sucede si tiramos basura en el suelo? Contaminando el aire y la tierra, que a la larga puede generar insalubridad en el ambiente y causar enfermedades respiratorias. Literal C. ¿Qué propuestas de solución daríamos para mejorar esta realidad? Los salvadoreños tenemos fama de ser muy sucios. En cualquier lugar donde se amontonen muchos salvadoreños, siempre quedará sucio. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué propuestas de solución podemos dar para esta realidad? Por ejemplo, comencemos por no tirar la basura en el suelo. Tratemos de buscar siempre un recipiente. También es importante no quemar la basura, porque contaminamos el aire que respiramos y eso nos puede causar una intoxicación. ¿Sabías que argumentar es la capacidad de desarrollar un razonamiento lógico con el objetivo de persuadir o convencer a una persona sobre un punto de vista que se tenga de algún tema? Literal D. A partir de la imagen 2, escribimos 3 argumentos de por qué debemos crear el hábito de reciclar. ¿Sabes qué es reciclar?
es darle un nuevo uso a algo que ya ha sido desechado. Veamos el primer argumento. El reciclaje es una forma muy conveniente de no generar basura, ya que se reutiliza y se evita contaminar el medio ambiente. ¿Estás de acuerdo con ese argumento? Veamos también qué beneficios podemos sacar del reciclaje. El reciclaje también se puede convertir en una fuente de ingresos económicos, porque se pueden vender los productos fabricados con reciclaje. Hay muchas personas que fabrican cosas con botellas, con plásticos, con latas y pueden vender esos productos. Además, también existen instituciones que se dedican al reciclaje y muchas personas trabajan en ello. Otra forma de generar ingresos a través del reciclaje es generando empleos en la industria que se dedica a reciclar para transformar los desechos. Continuamos. Página 141. Construcción. El texto argumentativo. Actividad número 2. Leamos la siguiente información. El texto argumentativo es aquel que se utiliza para expresar opiniones, ideas y diversos puntos de vista o posturas sobre un determinado tema, con el objetivo de convencer o persuadir al lector u oyente. Utiliza argumentos para defender una tesis o idea principal a través de razonamientos. Algunos textos argumentativos son el editorial, la columna de opinión, la ponencia, el ensayo, entre otros. Subrayemos en nuestro libro de texto la definición de texto argumentativo. Además, subrayemos los ejemplos de textos argumentativos para que no se nos olvide. Continuamos. Ahora veamos las características del texto argumentativo. Transmite un mensaje o opinión que se apoya en una serie de razonamientos que reflejan la veracidad o falsidad de un tema en concreto. Los temas son controversiales y polémicos, es decir, tienen defensores y detractores, con posturas enfrentadas. Posee una tesis que se quiere defender o rebatir con argumentos válidos. El argumento es coherente con las ideas que se están defendiendo y debatan el contenido. Existen diferentes tipos de argumentos: deductivos, una premisa general que conduce a una conclusión, y abductivos, que parten de una hipótesis que tiene que ser explicada. Se utiliza la primera persona del singular. El autor muestra su opinión. Ahora veamos los tipos de argumentos. Argumentos de autoridad. Es una forma de razonamiento que recurre a lo que ha dicho una persona experta sobre un tema. Se apoya en citas textuales o parafraseadas. Parafrasear significa volver a decir lo mismo, pero con tus propias palabras. Veamos un ejemplo. Ejemplos de argumentos de autoridad. Según la Organización Mundial de la Salud, en Centroamérica muere un niño por desnutrición cada 24 horas. ¿Quién es la autoridad que respalda esta información? La Organización Mundial de la Salud. El presidente de Marruecos vació los fondos del Banco Central y el país se encuentra en bancarrota, según afirma el Índice de Estadísticas Financieras. ¿Quién se responsabiliza de esa información? El Índice de Estadísticas Financieras. Se comprende que un argumento de autoridad es porque está respaldado por una persona o institución que lo ha cuestionado y lo ha confirmado. Argumentos por analogía. Es una forma de razonamiento que compara hechos o fenómenos similares de forma clara y comprensible. Veamos un ejemplo. Las vasijas encontradas en la zona sur del Perú son similares en figura y materiales a los empleados en vasijas encontradas en la zona norte de Chile. Por lo tanto, pertenecen a la misma cultura. ¿Te fijas?
Se están comparando dos situaciones por sus características y cualidades para llegar a una conclusión. Argumentos de probabilidad. Es una forma de razonamiento que utiliza premisas posibles o probables para obtener una conclusión. Pueden estar compuestos por premisas cualitativas o cuantitativas. Recuerda, cualitativas es que tiene calidad y cuantitativas es que se cuentan. En la web puedes conocer más sobre el texto argumentativo usando el siguiente enlace o el código QR. Veamos el ejemplo. Se administró en pruebas de laboratorio la droga experimental erocaína a ratas, conejillos de indias y conejos. En todos los experimentos, uno u otro de los animales tuvo graves reacciones. Cabe suponer, por ello, que lo mismo va a pasar si se aplica esta droga a los humanos. ¿Entiendes por qué es un argumento de probabilidad? Porque a partir de una situación comprobable, se puede suponer un resultado. Ahora trabajemos en nuestro cuaderno y respondamos las siguientes preguntas. Recuerda siempre escribir el número de guía para la semana, así como la actividad y el número de página. No es necesario que copies toda la pregunta. Puedes poner solo el literal. Literal A. Escribamos nuestra propia definición de argumento. ¿Te quedó claro qué es un argumento? ¿Puedes parafrasear qué es un argumento? Veamos este ejemplo. Concluimos que es un razonamiento lógico que expresa nuestra opinión sobre un tema, ya sea apoyándose en elementos que son comprobables. Literal B. ¿En qué situaciones se utilizan los argumentos de autoridad? ¿Recuerdas cuáles eran esos? Donde había una institución o persona que respaldaba esa información. Los podemos utilizar para reforzar nuestra opinión sobre un tema con bases sólidas y verdaderas. Literal C. Escribe un ejemplo de argumento por analogía. Recuerda, comparas dos situaciones para dar un resultado. Veamos este ejemplo. Todos los perros saben nadar desde pequeños. Mi mascota es un perro. Por lo tanto, también sabe nadar. ¿Te fijas? Mencionamos dos situaciones para llegar a una conclusión. Elabora tu ejemplo de analogía. Página 142. Actividad número 3. Leamos el siguiente texto argumentativo. ¿Por qué la contaminación ambiental es un problema a nivel mundial? Veamos la estructura de este texto argumentativo. Tenemos el título. Luego la tesis, que es la idea que se defiende, es decir, la idea a favor o en contra sobre un tema. La contaminación ambiental es un problema global que tiene graves consecuencias para la salud humana y el medio ambiente. Es por ello que la presencia de sustancias tóxicas en el aire, el agua y el suelo pueden afectar la calidad de vida de las personas y la biodiversidad del planeta. Veamos cómo se respalda esa información con un argumento de autoridad. Una de las principales fuentes de contaminación ambiental es la actividad industrial. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la contaminación del aire causada por la industria es responsable de la muerte prematura de millones de personas en el mundo. Además, la producción y eliminación de residuos tóxicos también contribuye a la contaminación del suelo y del agua. ¿Qué te parece el argumento de autoridad? Lo respalda la Organización Mundial de la Salud. Continuamos.
Ahora veamos un argumento o desarrollo que serían las razones o pruebas que da el autor para explicar, defender o estar a favor o en contra de algo. Además, otra fuente de contaminación ambiental es el uso de combustibles fósiles para generar energía. La quema de combustibles fósiles emite dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento global y al cambio climático. El informe presentado de la Agencia Internacional de la Energía, AIE, las emisiones de CO2 relacionadas con la energía aumentaron un 1,7% en 2018, alcanzando un récord histórico de 33,1 millones de toneladas, por lo que es posible que para el 2020 se haya duplicado esta cifra. Ahí estamos presenciando un argumento de probabilidad, porque nos dice que todas esas cifras se pueden duplicar en el 2020. Veamos ahora un argumento por analogía. Por otra parte, el Acuerdo de París de 2015 estableció que para combatir la contaminación ambiental se están tomando diversas medidas a nivel internacional, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. De igual manera, a nivel nacional, algunos gobiernos han invertido en tecnologías limpias, como la energía solar y la energía eólica, para reducir su dependencia de combustibles fósiles. ¿Te fijas cómo han comparado lo que hacen a nivel nacional y a nivel internacional para obtener un solo resultado? Ahora veamos la conclusión, que es un planteamiento breve que se sitúa al final del texto y expresa las ideas y los argumentos desarrollados. En conclusión, la contaminación ambiental es un problema grave que requiere la atención y la acción de todos. Es importante que se tomen medidas a nivel nacional e internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, regular la actividad industrial y la gestión de residuos. Solo así podremos garantizar un futuro sostenible para nuestro planeta y para las generaciones futuras. Ahora resolvamos en el cuaderno. Son 3 preguntas que tienen que ver con el texto que acabamos de leer. Recuerda, escribir en tu cuaderno el tema de la semana, así como el número de actividad y la página que estás desarrollando. Literal A. Porque la contaminación ambiental afecta a la salud humana. ¿Crees que la contaminación ambiental nos afecta de alguna manera? Según lo que decía el texto, por la presencia de sustancias tóxicas en el aire, el agua y el suelo, afectan nuestra calidad de vida. Literal B. ¿Consideramos adecuadas las medidas tomadas a nivel nacional e internacional que se presenta en el texto? Recuerda, recurrieron a la energía eólica y a la energía solar para evitar el consumo de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, sí, porque se busca reducir al mínimo la contaminación ambiental por medio de otros métodos como la energía eólica y la energía solar. Literal C. ¿Qué medidas proponemos para erradicar la contaminación ambiental en nuestra comunidad? Como ya habíamos dicho al principio, los salvadoreños somos algo sucios. ¿Qué haces tú en tu comunidad para mantenerla limpia? Primero que nada, podemos reciclar y limpiar los espacios públicos para evitar que se vayan ensuciando. Limpia frente a tu casa, limpia tu pasaje y ayuda con otros vecinos a limpiar los espacios públicos de tu colonia. Página 143. Los conectores discursivos de conclusión. Actividad número 4. Leamos la siguiente información. Los conectores de conclusión son palabras que se emplean para introducir en el discurso una idea de cierre o de resumen. Los conectores conclusivos son para finalizar, en conclusión, para terminar, por último, en definitiva, en síntesis, en resumen
entre otros. Veamos el siguiente ejemplo. Las abejas contribuyen activamente a la supervivencia de muchas especies de plantas, ya que éstas se reproducen gracias al transporte de polen que llevan a cabo estos pequeños animales al alimentarse del néctar de las flores. Muchas de estas plantas las usamos los seres humanos para producir algunos de nuestros alimentos. En definitiva, las abejas son los insectos polinizadores por excelencia y tienen una función esencial para el equilibrio de la naturaleza. En el ejemplo anterior, la relación semántica de la idea subrayada es resumir lo que se ha dicho anteriormente, puesto que la idea 1 es las abejas contribuyen a la supervivencia de las plantas y la idea 2 es que algunas de esas plantas que son polinizadas sirven como alimento. Por tanto, la idea 3 resume ambas ideas concluyendo que, por las razones mencionadas en la 1 y 2, las abejas poseen una función esencial en el equilibrio de la naturaleza. Ahora leamos el siguiente texto y subrayamos el conector de conclusión. Con respecto a la intolerancia que se vive a diario, las personas son menos empáticas para aceptar la opinión de los demás, tolerar o respetar las prácticas ajenas. Es por ello por lo que en las escuelas se deben promover los valores y los derechos humanos, para ser más tolerantes con los demás. En conclusión, la intolerancia es un acto de desigualdad que violenta los derechos, por lo que desde los primeros años de escolaridad se debe enseñar las normas de convivencia, así como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Identificaste el conector de conclusión? Por supuesto, ahí lo tenemos, un conector de conclusión. Ahora resolvamos las siguientes preguntas en el cuaderno. Recuerda siempre escribir el texto nombre de la semana, así como la actividad y la página que vas a trabajar. Literal A. ¿Por qué se deben promover los valores y derechos humanos en los primeros años de escolaridad? ¿Por qué en las escuelas se insiste tanto en los valores y la práctica de estos? ¿Has visto cómo adultos se pelean en la calle? ¿Has visto gente peleando por un asiento en el autobús? ¿O en los semáforos, personas que se pelean por darse el paso? Es importante aprender a ser más tolerantes con los demás, sobre todo en la escuela, donde comenzamos a educarnos. Literal B. Explica la frase el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Sabes qué es respeto? ¿Sabes que todos tenemos derechos? ¿Sabes que todos debemos respetar esos derechos? Porque eso nos va a traer paz. Significa que si se respeta el derecho de otras personas y todos aplicamos ese respeto hacia los demás, viviremos todos en paz y armonía. Qué bonito sería una sociedad donde todos nos respetemos. No habría delincuencia ni castigos y todos viviríamos en armonía. Literal C. Explicamos la relación que establece el conector de conclusión con respecto al resto de ideas. Recuerda, el conector de conclusión sirve para empezar una conclusión o un cierre de todas las ideas anteriores. Por lo tanto, sirve para resumir toda la información y hacer un cierre del argumento presentado. Literal D. Escribe un párrafo sobre la práctica de valores en el salón de clases. Utiliza conectores de conclusión. ¿Por qué es importante practicar valores en el salón de clase? Recuerda, tú convives más de 5 horas en un salón con tus compañeros. ¿Qué sucede si no te llevas bien con ellos? ¿Cómo vas a soportar todo el año? ¿Por qué es importante?
La práctica constante de buenos valores en el salón de clases permite la convivencia y armonía entre todos los estudiantes. En conclusión, fomentar esta práctica desde el ejemplo de los docentes contribuye a crear un ambiente de respeto y empatía entre los estudiantes. ¿Sabes qué significa empatía? Que tú te pongas en el lugar del otro, que entiendas cómo se siente. Continuamos. Página 144. Las citas textuales. Actividad número 5. Leamos la siguiente información. Las citas textuales corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto, con una correcta atribución de los créditos de los autores. Es decir, se toma la idea o lo que una persona ha dicho o escrito sobre un tema. Las citas sirven para argumentar las ideas que se desarrollan en diversos tipos de texto. Por ejemplo, como dijo María Curie, el camino del progreso no es rápido ni fácil. Según el modelo APA o la Asociación Americana de Psicología, hay dos tipos de citas textuales: citas textuales cortas y citas textuales largas, y cada una se presenta de manera diferente. Subrayemos la definición de citas textuales para que se nos quede en la memoria. También, ¿para qué sirven las citas? Las citas sirven para argumentar. Veamos los ejemplos. Cita textual corta. Tiene menos de 40 palabras. Se integra en el párrafo y se pone entre comillas sin cursiva. Ejemplo. Un mayor número de mujeres deberían acceder a cargos públicos. Una forma de lograrlo puede ser a través de la aplicación temporal de la cuota de paridad, cuya aplicación va dirigida a fomentar que los partidos políticos incluyan un porcentaje determinado de mujeres como candidatas en las diversas elecciones. Fernández, 2017. Veamos la cita textual larga. Tiene más de 40 palabras y se escribe aparte del párrafo y sin comillas. Ejemplo. Daniel Casani, 2002, afirma lo siguiente: una parte muy importante de la comunicación escrita, tradicionalmente desarrollada en entornos analógicos o con objetos físicos como papel, libro, lápiz, correo postal, compuestos por átomos, hoy está emigrando de modo acelerado hacia entornos digitales o electrónicos, el ordenador, la red y la pantalla, que representan y transmiten la información por dígitos. Ahora resolvamos en nuestro libro de texto. Literal A. Extraemos un ejemplo de cita textual corta y uno de cita textual larga que hayamos identificado en el texto de la actividad número 3. Veamos el ejemplo de la cita corta. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire causada por la industria es responsable de la muerte prematura de millones de personas en el mundo. Veamos la cita textual larga. El informe presentado a la AIE, las emisiones de CO2 relacionadas con la energía aumentaron 1,7% en 2018, alcanzando un récord histórico de 33,1 millones de toneladas, por lo que es posible que para el 2020 se haya duplicado esta cifra. Trabajamos en el cuaderno. Escribimos una cita textual corta y una cita textual larga. Veamos estos ejemplos. Las causas del bullying normalmente suelen ser problemas intrafamiliares del acosador. Alejandro Zúñiga. Esa es la cita corta. Veamos la cita larga. El grupo antrógico de Nottingham, 1983, define al adulto como un ser en desarrollo continuo y el cual,
heredero de su infancia, salido de la adolescencia y en camino hacia la vejez, continúa buscando la plenitud de sus facultades como ser humano. Página 145. Consolidación. Actividad número 6. Leemos e identificamos la estructura del texto argumentativo en el siguiente ejemplo. El uso de las redes sociales podría terminar perjudicando la comunicación. ¿Qué parte del texto argumentativo es esa? Es el título. Luego, en los últimos años, con la aparición de las nuevas tecnologías y especialmente de Internet, se está detectando que las faltas ortográficas crecen a pasos agigantados, convirtiéndose en un problema de comunicación que afecta la comprensión de lo que se quiere comunicar. Eso sería la tesis o la idea central. Luego, un informe de la Universidad de Alcalá alerta que el 90% de los jóvenes cometen faltas de ortografía cuando escriben en las plataformas sociales por la rapidez y la efectividad de la entrega del mensaje instantáneo. Sin embargo, se pierde la calidad del mensaje pasando por alto las reglas ortográficas. Eso es un argumento de probabilidad. ¿Por qué? Porque dice que el 90% de los jóvenes cometen faltas ortográficas y se pierde la calidad de mensaje pasando por encima de las reglas. Veamos el siguiente. Es evidente que los jóvenes cometen errores ortográficos como saltarse una tilde y en otros casos errores que hacen incomprensible el mensaje, así como confundir las letras B por V, J por G, K por Q y de Y por el Y la omisión de la H o su colocación en lugares inadecuados. Como no hay citas textuales ni han citado nada, esto es un argumento de desarrollo, es decir, la opinión del autor. Profesor de los estudios de ciencias de la información y de la comunicación de la UOC, Ferran Laluesa, apunta que las redes sociales han generado un contexto comunicativo que antes no existía. Y el lenguaje se ha adaptado por medio de un registro igualmente nuevo para caracterizarlo por la brevedad, la informalidad y la agilidad. ¿Te fijas? Hay alguien que responde por esa información. Por lo tanto, es un argumento de autoridad. En conclusión, las redes sociales son herramientas básicas de comunicación. Por ello, se debe hacer un correcto uso de nuestro lenguaje para lograr la comprensión del mensaje en las plataformas sociales. Eso es la conclusión. Ahora resolvamos las siguientes preguntas en nuestro cuaderno. Actividad en casa. Investiga un tema de interés. Puede ser sobre el medio ambiente, tecnología, entre otros, para que escribas un texto argumentativo la próxima semana. Pasamos al cuaderno. Ahora resolvamos en el cuaderno. Recuerda siempre colocar el tema de la semana, así como el número de actividad y el número de página que vas a resolver. Actividad número 6, página 145. Literal A. ¿Por qué las redes sociales están afectando la comunicación? Según el texto, por el uso excesivo de una mala ortografía que está afectando la comprensión en los mensajes que se comparten. Literal B. ¿Qué tipo de cita textual se ha utilizado en el texto? Hemos identificado dos citas textuales, una de autoridad y una de probabilidad. Literal C. ¿Qué relación tienen los primeros cuatro párrafos con el último? El último párrafo hace un resumen de todo lo expresado para establecer una conclusión o cierre de la información. Literal D.
Identifica las características del texto argumentativo presentes en el texto anterior. Entre las características que se destacan podemos encontrar que se transmite un mensaje que se apoya en argumentos, que se presenta una tesis que se apoya en argumentos válidos, que el argumento es coherente con la tesis que se está defendiendo y que se usan diferentes tipos de argumentos para apoyar la opinión. Literal E. Escribimos dos argumentos sobre por qué debemos hacer un buen uso de las reglas ortográficas. ¿Consideras que es importante aprender a usar las reglas ortográficas? Escribe por qué. Veamos este ejemplo. Primer párrafo o primer argumento. Debemos hacer buen uso de las reglas ortográficas porque facilitan la comprensión de nuestros mensajes y reflejan respeto por quienes nos leen. Además, una escritura clara y correcta fortalece nuestra credibilidad y expresión personal. Veamos el argumento número 2. El uso adecuado de las reglas ortográficas permite una comunicación precisa y evita malentendidos en distintos contextos. Asimismo, demuestra responsabilidad y cuidado en la expresión escrita. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. Recuerda, suscríbete.